Días antes hice un video corto para dar respuesta a la pregunta ¿qué emperador declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y cuándo fue este acontecimiento? Me solicitan hacer mayor explicación sobre el proceso de oficialización del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. En este tema, las personas en general, inclusive mis estudiantes, tienen una confusión grande. Si fue Julio César, Augusto, o sea, Octaviano, primer príncipe, Constantino, y no fueron ninguno de los anteriores. Y por eso comprendo la pregunta que me hacen en repetidas ocasiones. En la cronología de la historia de la humanidad, y en este caso específico, la historia de Roma desplegada en la Edad Antigua y que se divide tradicionalmente en 4 periodos: arcaico, preclásico, clásico y posclásico. Este tema tuvo un proceso largo de oficialización. En los periodos arcaicos, desde la fundación de Roma a mediados del siglo VIII a.C., que inició con la monarquía, hasta el siglo V, y el preclásico con la República Romana desde el siglo IV a.C., como reflejo de Grecia. En Roma se vivenció una religión politeísta, creencia en múltiples dioses y más ampliamente pagana, que abarca diversas tradiciones y creencias como la adoración de la naturaleza, el culto a los antepasados, la veneración de espíritus, etc. En el periodo clásico, que inicia en el año 27 a.C., o sea, en el siglo I, con forma de gobierno principado que comienza con el príncipe Octaviano, sobrino nieto, hijo adoptivo y heredero principal, sucesor político y dinástico de Julio César. Roma controlaba Judea, que estaba a cargo del gobernador romano Poncio Pilato, y donde nació Jesucristo. Y se empezó a desarrollar la religión cristiana a partir de la vida y las enseñanzas de Jesús y la predicación y expansión de sus seguidores que creyeron en él como el Mesías, el Cristo. De ahí cristianos. Así nació el cristianismo, que con el tiempo se fue separando del judaísmo y convirtiéndose en una religión distinta con sus propias prácticas y creencias, especialmente después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y se extendió por todo el Imperio Romano. El periodo posclásico, imperio absolutista, que empezó en el año 284, siglo III después de Cristo, con Diocleciano, primer emperador, quien vio al cristianismo como una amenaza para la estabilidad del imperio y por eso lideró la más severa y gran persecución contra los cristianos, destrucción de templos, quema de textos sagrados y ejecución de cristianos que se negaban a renunciar a su fe y a adorar a los dioses romanos, porque, como ya mencioné, la religión romana era politeísta. Adoraban a múltiples dioses y diosas, como por ejemplo Júpiter, Juno, Minerva, etc. Luego, en el año 312, siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino I se convirtió al cristianismo después de la batalla del puente Milvio, y en el año 313 promulgó el edicto de Milán, aunque no declaró al cristianismo como religión oficial, sí otorgó la libertad de culto, lo que cobijó a los cristianos y pues a otras religiones, poniendo fin a las persecuciones. Además, promovió la construcción de templos y la celebración de concilios, como por ejemplo el concilio de Nicea en el año 325, lo que ayudó a definir la doctrina cristiana. Después de hacer este
este pequeño resumen sobre la oficialización del cristianismo, ahora viene la respuesta. A mediados del periodo posclásico, antes que se presentara la fase del imperio doble, con la división oficial en imperio de Occidente y el imperio de Oriente, en la fase todavía de imperio único, en el año 380, siglo IV después de Cristo, con el emperador Teodosio I, quien a través del edicto de Tesalónica decretó al cristianismo niceno, una rama específica del cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano. Y sí, el cristianismo así se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Gracias.